Hola, bienvenido al podcast de Davo Guzmán. Inspira tu vida con estas reflexiones, ponlas en práctica y compártelas en tus redes sociales. Seguramente serán de bendición para alguien más. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Estamos aquí continuando con este podcast, este nuevo episodio. En esta ocasión el título es La esperanza supera la amenaza. Y esto es una conclusión que hacemos después de reflexionar ahora en los capítulos 9 y 10. Ya vamos en este capítulo 9 y 10 de Hechos. Todos estos últimos episodios, van 4, creo que es el quinto, y bueno, han sido un repasar lo que ocurrió en ese momento de la historia cuando Jesucristo asciende al cielo y los discípulos empiezan a comunicar el Evangelio de Cristo Jesús ahí en sus zonas donde estaban en ese momento de la historia, y vemos cómo se fue esparciendo el Evangelio durante esos momentos hasta lo que vemos el día de hoy. Y bueno, recordando un poquito, en el primer episodio vimos cómo no debemos de quedarnos solamente mirando hacia el cielo, esperando a que regrese Cristo. Esa es nuestra esperanza como cristianos, sino recordar también ese regalo del Espíritu Santo y recordar que si bien Cristo ascendió al cielo, Él va a regresar, y mientras tanto aquí nosotros lo que debemos de hacer es seguir comunicando este evangelio, así como lo hicieron a los apóstoles y aquellos cristianos en aquella época. Y veíamos cómo lo hacían con pasión y valentía. Si tú escuchas el segundo episodio de esta serie de Hechos, se llama así, Pasión y Valentía. Ahí puedes ver cómo los discípulos lo hacían con mucha pasión, con mucha valentía, y cómo el Espíritu Santo, vemos cómo en ese episodio cómo nos mueve a predicar con valentía, ¿verdad? Y pues en medio de toda esta contracultura en la que estamos en su momento, los apóstoles y aquellos cristianos de la iglesia primitiva, así se le llama, lo hicieron contracultura, y ahora también nos toca lo mismo. Y luego después el siguiente episodio vemos cómo la verdad jamás será contenida, y vemos ahí cómo ellos iban avanzando, ¿verdad? Iban avanzando ahí en la predicación de la palabra, de la verdad, desechando toda mentira y siguiendo avanzando, y cómo todo eso fue y pues les provocó obviamente situaciones adversas como ser encarcelados, etcétera. Pero vemos cómo esto lo dice en otra parte de la Biblia: la palabra de Dios no puede estar presa, y ahí lo vimos en estos libros de los Hechos, en estos capítulos. Posteriormente veíamos cómo debemos de sumarnos a este plan, ¿verdad? Si tenemos pasión, si tenemos valentía, si sabemos que la verdad no puede ser contenida, la verdad de Cristo no puede ser contenida, entonces debemos de sumarnos a este plan de Dios. Y ahí vimos cómo el Espíritu Santo nos hace valorar la verdad, y eso es lo que nos hace después compartirla, predicarla y obedecerla, por supuesto, para ser congruentes. Y en ese episodio que fue el episodio que se llama Súmate al plan de Dios, vemos acerca de la dispersión y la movilización que hubo en aquel entonces, y una de las tantas cosas que hubo ahí en esos momentos de la dispersión fue precisamente la historia del eunuco y Felipe, y ahí la vemos en ese episodio, y posteriormente ahora veremos, ¿verdad?, cómo el evangelio se ha convertido, y así, por así decirlo, en una lluvia de gracia que va e impregna la vida abundante de Cristo Jesús. Y esa lluvia era una amenaza y sigue siendo una amenaza para el reino de las tinieblas. Tenemos que decirlo así. Pienso que es por ello que cuando en nuestras mentes se siembran amenazas, es porque estamos siendo invadidos por el reino de las tinieblas, porque el reino de Cristo lo que trae es esperanza, no amenaza, sino esperanza, no muerte, sino esperanza y vida eterna. Pero sigamos viendo. Miren, las ideas clave de este episodio, es una idea es cómo, aquí es una reflexión que sacamos de estos dos capítulos. En el primer capítulo, en el capítulo
9 que vamos a ver es cómo nosotros somos los del camino. Tú y yo somos los del camino. Aquellos que predicaron a Cristo en aquel entonces fueron los del camino. Y el camino es pues, por este tema de que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces somos los del camino, somos sus discípulos y entonces la amenaza y la muerte se transforman en esperanza y vida eterna. Esa es la primera idea que vamos a ver en el capítulo 9 y en el 10 vamos a ver, ahorita que lo repasemos más adelante, cómo el evangelio cruza las fronteras culturales y establece el reino de Cristo en nuestros corazones. Y bueno, veamos la primera parte de somos el camino, la amenaza y la muerte se transforman en esperanza y vida eterna. Y para esto quiero compartirles cómo un día a mí también, creo que todos hemos vivido esa experiencia de cómo en nuestra mente hay luchas a veces espirituales y cómo pues nos amenaza el enemigo con distintas pensamientos. Yo recuerdo que hubo una época en mi vida, algunos de ustedes deben de conocer mi testimonio, si no pueden por ahí mandarme un mensajito y se los comparto, una liga para que lo escuchen. Y bueno, en aquella época en donde yo tuve una enfermedad grave que me tuvo al borde de la muerte y en un periodo de restauración largo de 7 años, en ese periodo cuando estaba en el momento más crítico donde yo no podía, estaba muy mal de mi cuerpo, no podía valerme por mí mismo, estaba algo así como una persona con parálisis cerebral entonces en aquel momento, debido a la afectación de aquel virus que me atacó el tallo de mi cerebro, pues yo estaba muy afectado y hubo un momento en el que aparecieron pensamientos, pensamientos que no tenían nada que ver con la vida abundante que luego nos ofrece Cristo Jesús. Y esos pensamientos eran de no, hombre, yo estaba recién casado y recuerdo que empezaron pensamientos de no, hombre, ¿sabes qué? Mejor dile a tu esposa que pues que ahí muere para que ella rehaga su vida, tú ya no te vas a levantar de aquí, tú vas a quedarte así, mira, ya estás acabado, estás joven, pero mira, pareces un viejito, ya vas a quedar así toda la vida. Y ya saben, toda esa clase de mentes, de pensamientos que te están en la mente que luego después si los dejas anidar se empiezan a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se convierten en una fortaleza de la cual ya no te puedes salir, ¿verdad? Y recuerdo yo muy bien que en aquellos momentos fueron momentos difíciles. Sin embargo, me ayudó mucho, pues obviamente, el apoyo de muchos amigos, de mi esposa, y me hicieron ver la manera diferente. Y yo, pues, oré a Dios y Él empezó a tocar mi corazón y ahí mis pensamientos y empecé a quitar todos esos pensamientos de muerte, esos pensamientos que me amenazaban con acabar mi vida, ¿verdad? Y qué bueno que lo hice en aquel momento. El Espíritu de Dios sin duda me movió a hacerlo y todo eso lo eché a un lado, lo vi como lodo en el cual estaba yo ahí, tal cual como dice aquel salmo, ¿verdad? Como un lodo cenagoso donde yo estaba ahí metido, pero Cristo llegó a levantarme y a limpiarme y a poder avanzar y salir de ese lugar. Y gracias a Dios, yo lo puedo decir ahora. Gracias a Dios en aquel momento, recuerdo, estábamos recién casados, no teníamos hijos y ahora, después de muchos años, puedo ver cómo Dios se ha levantado como un poderoso gigante en medio de mi vida, en medio de la vida de mi esposa. Yo tengo una vida abundante en Cristo Jesús. Ya tenemos 2 hijos, nuestros hijos ya son todos unos jovenazos y pues vemos la manera en la que Dios se ha manifestado. No ha sido fácil, fueron momentos difíciles, pero Dios te levanta y quita todas esas amenazas de muerte. Yo lo viví así, pero veamos el texto de esta ocasión, que es el texto en el capítulo 9, y veamos ahí cómo nos narra la conversión de Pablo este capítulo. Pero previo a eso, en los primeros versículos se comenta lo siguiente, y en esos versículos primeros se comenta cómo había una amenaza tremenda. Porque era precisamente, bueno, Pablo antes de haber sido convertido al cristianismo, que Cristo le habló rotundamente como para que siguiera ahora los pasos del maestro. Antes de eso, previo a eso, él era una amenaza para todos los cristianos. Porque él amenazaba en cada palabra que decía. Así lo dice el versículo 1 del capítulo 9. Y miren lo que dice
ahí en esos versículos dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote y empezó ahí a promover toda esta idea de acabar, de extinguir a los cristianos. Y entonces vemos ahí cómo esa amenaza era algo rotundo, tremendo, y no podemos olvidar que ese mismo Pablo, ese mismo, bueno, Pablo ya fue el nombre del apóstol convertido, pero ese mismo Saulo, antes de la conversión, bajo el nombre de Saulo, ayudó a eliminar a Esteban. Y tenemos que decir que morir apedreado, porque Esteban, recuerdan, murió apedreado. Morir apedreado era algo verdaderamente duro. Nosotros nos imaginamos, no sé, unas piedritas ahí aventar, no sé, unos dos, tres aventando piedras, pero no, esto era algo que se hacía en aquellos tiempos y era algo que llegaba a ser, no sabemos exactamente cómo fue esa ocasión de lo de Esteban, pero según la historia cuenta momentos difíciles donde eran muchas piedras, con un montón de gente aventándolas y terminaban aventando piedras enormes, cargándolas entre todos y aplastando a la persona en el suelo. Entonces eran cosas verdaderamente atroces, duras. Y si te pones a pensar, viviendo en aquella época y sabiendo lo que ocurría en ese entonces y los cristianos estando ahí, sabiendo que Esteban había muerto de esa manera, bueno, pues sabiendo que Saulo había sido testigo y perseguía a los seguidores y fue testigo de esa muerte de Esteban, pues el temor que le tenían a Saulo los cristianos era un tremendo temor, no era cualquier cosa. El texto nos deja claro todo esto como para que nos demos cuenta de la magnitud de la conversión de Pablo y para que nos demos cuenta también de la magnitud en la que estos cristianos temían a Pablo. Era una verdadera amenaza. Pablo, ante Saulo, persistía en encarcelar y dar muerte a los cristianos. Entonces, pues todos los del camino, todos los cristianos, todos los seguidores de Jesucristo le temían. Por eso se dio el fenómeno de la dispersión. Si recuerdan, pueden escuchar ese episodio, la cual sirvió para que el evangelio se extendiera. Pero esa dispersión fue solo un evento que promovió un efecto múltiple y aún mayor. Miren, vamos a ver el versículo 3 al 5. Y en el versículo 3 al 5 dice: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Esta es la conversión de Pablo. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes le llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí, ciego, durante 3 días, sin comer ni beber. Ese fue el momento de la conversión de Pablo. Y ese efecto múltiple se transformó en algo exponencial. Ese efecto múltiple del que les hablaba ahorita de la dispersión se transformó en algo exponencial cuando el evangelio llegó a Pablo, precisamente. Cuando vemos esta conversión, cuando llega Pablo, llega Pablo y la verdad es que nunca se sabe cuándo ocurrirá este tipo de casos especiales, cuando Dios le habla a alguien en particular que va a ser de tremendo impacto a la sociedad, como lo fue Pablo en su momento. Debemos recordar que unos siembran, otros riegan, otros cosechan. Solo Dios sabe cómo usará a cada persona. Por eso el ejemplo de Ananías es importante considerarlo. Ahorita lo vamos a ver qué fue cómo Dios le habló a Ananías, porque siempre en un momento donde Dios habla a una persona, habla a otra, se juntan las dos personas con ese llamado y Dios empieza a moverse ahí. Y bueno, él, al igual que muchos judíos, sabía de la peligrosidad de Saulo, pero aún así obedeció, y eso fue clave en la vida de Pablo. Y esto lo podemos ver del versículo 7 al 17. Dice el versículo 7: los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz,
pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí, ciego, durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente, sí, aquí es donde se conecta, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. ¿Te fijas cómo Dios va conectando ahí las cosas? Dice, pero Señor, dice Ananías, exclamó Ananías, he aquí a mucha gente, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. ¿Te imaginas si Ananías se frena ante las amenazas? No podemos pues ahí asustarnos ante las amenazas. Debemos pedir sabiduría a Dios para distinguir cuándo esas amenazas vienen del enemigo. Así como los que les contaba yo en mi testimonio al principio, ¿verdad? De cómo el enemigo quería destruir mi matrimonio. Y no hice caso a eso, sino dejé que Cristo gobernara en mi vida y eso fue lo que ha convertido todo esto en una vida abundante, porque Cristo es lo que viene a ser una vida abundante en nuestras vidas. Así que cada vez que nos encontremos en encrucijadas en la vida, esas que pues sabemos que las batallas, que esas batallas están en un terreno espiritual, esas que ponen pensamientos de muerte en nuestras mentes, esas que atacan el corazón, debemos considerar que ya sea que ya sea el enemigo, a lo mejor son los afanes de este mundo o nuestra propia carnalidad, pero cualquiera de esas cosas que ataquen, debemos recordar que si la propuesta de esas influencias que atacan el alma está relacionada con generar muerte, es algo que no viene de Dios. Porque Cristo dijo claramente, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y ojo, aquí la muerte no tiene que ver con lo físico, sino con la muerte eterna, la separación de Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo y en base a eso debemos actuar con valentía y pasión por el Evangelio. Por eso Ananías actuó así, a pesar de la amenaza que representaba Pablo. Así que los del camino son todos esos seguidores de Cristo que conforman la causa cristiana. Somos tú y yo, elegidos, llamados, regenerados, convertidos, justificados y adoptados. Ahora pertenecemos al reino de Dios. Atrás han quedado las amenazas. Somos inmunes a la muerte porque hemos encontrado esperanza y vida eterna en Cristo. Y poco a poco somos transformados, santificados, siempre y cuando perseveremos en el camino. Si así lo hacemos, un día seremos glorificados. Así que sigamos siendo fieles. Obedezcamos al que nos ha elegido, sin despreciar el llamado, sin volver atrás, comprometidos con la dispersión que sigue activa aún hoy en nuestros tiempos. Pero hay algo más. Está esta idea de que somos los del camino y la amenaza y la muerte se transforman en esperanza y vida eterna. Pero también está esta otra idea, y esto es en el capítulo 10, que el Evangelio cruza las fronteras culturales y establece el reino de Cristo en nuestros corazones. En Hechos 10 vemos cómo un oficial del ejército romano, devoto, usa su autoridad, lo que tiene a su alcance, enviando a sus hombres para obedecer las indicaciones que pues había recibido de Dios. Y vamos a ver Hechos 10, 1 al 2, para darnos cuenta de esto. Permítanme un momento. Y aquí en Hechos 10, del 1 al 2,
Dice, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano, llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Vean cómo este hombre, pues su devoción le hacía ser temeroso de Dios. Oraba todos los días, era generoso con los pobres, dice ahí, y pues dice que los de su casa también eran piadosos, lo que nos hace entender que gobernaba bien su casa. Ser temeroso de Dios no tiene nada que ver nada que ver con tenerle miedo a Dios. Más bien se trata de reconocer que Dios te supera y por tal motivo le obedeces. Este hombre nos pone el ejemplo, tener un alto rango en el ejército no fue una ocasión para ignorar la realidad de la supremacía divina. Así que tú y yo no debemos de tener esa actitud de pronto arrogante y creernos mucho como para no poner atención a la autoridad que Dios debe ejercer sobre nuestras vidas. Este hombre nos puso ese tremendo ejemplo. Pero esta devoción no llegó sola. El Espíritu de Dios transformó el corazón de este hombre. Fue parte de esa dispersión que tuvo el Evangelio en aquellos días de la que hemos hablado durante estos episodios. Y cuando Dios transforma, pues te impulsa a crecer en la gracia. Te atrae hacia Él cada día más y establece el reino de Dios en tu vida. Y esto podemos verlo ahí en el capítulo 10 y pues, esto sería del versículo 3 al 7. Dice, una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Esto está hablando de Cornelio. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Le contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. ¿Te fijas cómo utilizó sus influencias y él se fue moviendo para poder obedecer a Dios con respecto a lo que había sido llamado? En ese entonces, pues Dios hablaba mucho a través de visiones. No está lo que ahora tú y yo tenemos, la palabra de Dios, toda la Biblia completa, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Ese que vamos leyendo y conociendo más a Dios es la manera en la que Dios nos habla. No dudo que también nos pueda hablar a través de un sueño, a través de una visión. Pero ahorita es diferente porque cuando te habla así de plano es porque no lees la Biblia, mi amigo. Así que si quieres recibir una indicación de Dios, es importante leer la Biblia para ir conociéndole y moviéndonos en la vida. Pero bueno, después de estos versículos del 3 al 7, vemos cómo Pedro visita a Cornelio, ¿verdad? Vemos cómo Cornelio pues envió a sus hombres, llegan allá con Pedro, le explican. Pedro ya había recibido también una visión de parte de Dios, entonces se unen y Pedro va hasta la casa de Cornelio. Y después vemos cómo todo esto sirvió no solamente era un asunto de 2 personas, de Pedro y de Cornelio. Cuando Dios habla a 2 personas es porque quiere hacer algo más grande, más expansivo. Y lo que ocurrió después fue que los gentiles oyeron también la nueva noticia. Y como para darnos una idea clara de esto, vamos a ver del 34 al 36. Y en el 34, permítanme, dice así, entonces Pedro respondió, y esto ocurrió ya más adelante, dice, veo con claridad que Dios no muestra favoritismos. Esto fue claro porque se daba cuenta de que no era nada más para los judíos, sino que incluía a los gentiles también, a las demás personas, es decir, a ti y a mí. En cada nación, Él acepta a los que temen y hacen lo correcto. Pedro está hablando de Dios, como Dios acepta a los que temen y hacen lo correcto. Dice, este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz en Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Así que hay paz para ti, hay paz para mí, pero no nada más para ti y para mí, sino para todos los que nos rodean. Si nos damos cuenta de que todas esas amenazas que ocurren alrededor de nosotros
no vienen de Dios. Dios quiere traernos vida y vida abundante. Quiere venir a poner paz en nuestras vidas. Esta nueva identidad que Dios nos da no nos quita lo que somos. Seguimos siendo lo mismo, la misma persona, pero renovada. Soldado de gran autoridad que Cornelio, si te fijas, no se le fue quitada la identidad. Él seguía siendo lo mismo. Él era devoto y hacía su trabajo, pero él obedecía a Dios porque él entendió que su propósito cambió. Entonces, debemos de recordar que seguimos siendo lo mismos, pero estamos renovados, transformados por la vida abundante de Cristo Jesús, por el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas, y eso cambia nuestro propósito, y eso hace que usemos todo nuestro potencial para la gloria de Dios. El Evangelio cruzó las fronteras culturales de aquel centurión de la compañía llamada La Italiana, y seguirá cruzando las fronteras que sean necesarias para conquistar nuestros corazones y los corazones de los que nos rodean. Así que quedémonos con estas dos ideas, que somos los del camino y la amenaza y la muerte se transforma en esperanza y vida eterna. Y también que el Evangelio cruza las fronteras culturales y establece el reino de Cristo en nuestros corazones. Que tengas una linda semana. Dios te bendiga.